Damos inicio a la ceremonia en homenaje al fundador de lo que hoy es la Universidad Nacional Agraria La Molina. Como parte del homenaje al ingeniero George Vandergen, se ha hecho entrega de las ofrendas florales, se hará entrega, de las ofrendas florales a cargo primero del Consejo Nacional, si fueran tan amables, ingeniero Carlos Herrera y su directiva presentan la ofrenda floral correspondiente. A continuación, el ingeniero Oscar Rafael y su directiva presentan en su homenaje un arreglo floral en representación del Consejo Departamental de Lima. Muy agradecido. Dentro del programa, las primeras palabras de esta ceremonia de homenaje a cargo del ingeniero Carlos Arévalo. Bienvenido, decano nacional, ingeniero Herrera Descalzi, ingeniero Anyosa, del Consejo Departamental, el ingeniero Alba, decano nacional, y miembros de ambas directivas que nos acompañan esta mañana. En realidad, ya para mí estaba el tiempo de 2 minutos. Es que a veces, lo que sucede es que a veces en estas ceremonias se da la oportunidad de hablar un poco directamente con la más alta de las autoridades del colegio, los temas que en muchos de los casos son recurrentes, porque daría la impresión que estaríamos bien en un status quo, nos congelamos en el tiempo y a veces tratamos de, por lo menos el APIO trata de que las ciencias agrarias sean en realidad dinámicos y que alguna vez el Colegio de Ingenieros tendrá que poner los ojos en las ciencias agrarias. Eso es lo único que siempre es discutido por su importancia, y usted sabe ver la importancia que tiene el sector agrario en la economía del país y en la generación de empleo y eliminación obviamente de la pobreza. Pero no voy a entrar en ese tema. La bienvenida, gracias por habernos ofrecido esta ofrenda floral, tanto de parte del decano nacional como del decano departamental. Muchísimas gracias, y porque estamos acordando, ¿no? Yo diría más recordando la historia de lo que fue la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Su creador y fundador, el ingeniero George Vanderben, cuyo monumento es parte de la historia de la agraria y de esta asociación. Él fue creador y fundador de la primera Universidad Agronómica del Perú, y obviamente esta es la casa donde vivió él parte de su vida como vino de Bélgica, y aquí lo velaron y aquí se enterraron sus restos después de fallecido, ¿no? Y por eso para nosotros es un gran placer tenerlos en su casa. Y no voy a hacer más historia porque tengo 2 minutos, quizás ya me van a sacar tarjeta roja. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Gracias. Continuando con nuestra ceremonia, invito al ingeniero Oscar Rafael, decano del Consejo Departamental de Lima. Ingeniero Carlos Herrera, decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero doctor Jorge Alba, vicedecano del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Carlos Arévalo, presidente de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrónomos. Ingeniero Luis Chivilches, director secretario. Ingeniero Jorge Gamboa, doctor tesorero. Ingeniero Javier Arrieta, vicedecano departamental. Señores presidentes, ingenieros, señoras, señores. Realmente, en primer lugar, agradecer a nuestro anfitrión, el ingeniero Carlos Arévalo, por esta deferencia de recibirnos, como siempre, como todos los años, amablemente, y también poder escuchar de él siempre el clamor, digamos, del tema de las ciencias agrarias. Indiscutiblemente que en el Colegio de Ingenieros, como lo dije anteriormente, sí se ha tenido en cuenta muchos de los pedidos a veces que el ingeniero Arévalo hacía. Por ejemplo, en la Universidad de Lima hemos creado la comisión agraria, en la cual participan varios ingenieros.
Otro tema que he observado es de que la mayoría de los directivos, lo dije la vez pasada, de Congreso y Consejo Departamentales, inclusive decanos, son ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, ¿no? O sea, si no me equivoco, más del 40%. Y creo que es un avance en lo que se refiere a dar la oportunidad, digamos, a los profesionales de las ciencias agrarias, y por otro lado, es importante que el desarrollo ya de quienes están en estos cargos directivos puedan hacerlo, puesto que tanto la agricultura como la industria de agroexportación es un punto importante dentro de la producción del país. Asimismo, el homenaje de nuestro Colegio Ingeniero del Perú a Jorge Vandergen, realmente un precursor también de la ingeniería peruana, fue el creador de la Universidad Agraria de La Molina. Lógicamente en ese tiempo era como la Escuela, digamos, Nacional de Agricultura y Veterinaria, ¿no? Definitivamente las enseñanzas han sido muchísimas. La casa en la cual él ha vivido, realmente también nos genera, digamos, una añoranza en cuanto a que aquí ha estado impartiendo clases, ha vivido, ha tenido reuniones, y creo que la asociación en ese sentido valora mucho el tema, y están acá pues en un local muy privilegiado, un local que tiene muchos recuerdos para los ingenieros, sobre todo de los que salieron. Asimismo, Georg Vandergen asumió la tarea de promover estudios basados en la modernidad, en la ciencia, en la ingeniería, en los cursos de tecnología agrícola, botánica, hasta contabilidad, economía rural y cultivos especiales. Realmente un sabio, ¿no?, de la ingeniería, una persona competente, profesional, inclusive hasta un reconocido administrador, cordial y bondadoso, y nos deja un legado que es el mejor estímulo para que nosotros podamos seguir entregando en la mejora continua de la profesión de las ciencias agrarias. Muchísimas gracias. A continuación, invito a nuestro decano nacional, ingeniero Carlos Herrera Escalzi, a que dé el homenaje a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú. Buenos días, señores de la APIA, y muy en especial al ingeniero Carlos Arévalo, colegas y amigos, todos. Voy a comenzar por los 2 minutos, que seguramente también a mí me corresponden, para contarle algo especialmente al ingeniero Arévalo. Tiene que ver con Henry Kissinger, en una entrevista que tuvo. Entonces, el periodista le decía a Henry Kissinger si estaba listo para todas las preguntas que le iba a hacer. Kissinger lo miró y le respondió: ¿y usted está listo para todas las respuestas que le voy a dar? ¿Qué quiere decir? Igual le preguntase lo que le preguntase, le iba a responder lo mismo, porque él iba a dar su mensaje, entonces sabía cuáles eran las respuestas que quería dar, y simplemente iba a tomar las preguntas, las iba a pasar por los caminos necesarios para llegar a las respuestas que él quería. Así es la historia de los 2 minutos. Quería contarles otra cosa también. Cuando alguna vez vi en esa época era la libreta electoral de mi padre, su profesión formal era agricultor, y ese hombre que había trabajado en el campo y en la agricultura. Y cuando yo había terminado mi 2º año de ingeniería, hice mi primera práctica preprofesional, que fue en entonces se llamaba la hacienda de Pucallá. ¿Qué de importante tiene la hacienda de Pucallá, más un ingenio azucarero? Allí convivían ingenieros de distintas especialidades. El centro de producción era el agro, pero también era importante la zona de la molienda de caña y la industria que se desarrollaba a partir de allí. Y curiosamente había muy pocos ingenieros peruanos, la mayoría eran ingenieros extranjeros. Fue la primera vez en mi vida que conocí a un neozelandés. Había un ingeniero neozelandés especializado
en los cultivos de caña. Lo que le quiero decir es que el tema de agricultura y el tema de las ciencias que están alrededor del agua y de la tierra, por supuesto que no es extraño, y le es extraño al Colegio de Ingenieros. Tiene las virtudes de que otorgan la seguridad alimentaria, que es fundamental para cualquier nación. Hay esquemas de proteccionismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se trata de que la oferta siempre sea alta para que el país nunca tenga sobresaltos y que no quede regulada por el juego de la oferta y la demanda. Entonces el Estado crea una demanda adicional para mantener la oferta en niveles altos, y eso por supuesto que es una visión estratégica de la actividad, a más de que es una actividad renovable, y a más de que en el devenir de la historia del ser humano la revolución que representó la agricultura está muchísimos años antes que las que representaron otras ciencias, como fueron las que tuvieron que ver con la mecánica, la máquina de vapor, con la electricidad, la transmisión eléctrica, con el acero que tocó también, y el concreto que tocó también a las ingenierías civiles. Pero el tema de fondo no ha sido jamás una negativa del Colegio de Ingenieros el desarrollo de las ciencias en ningún ámbito, mucho menos en el caso de las ciencias agrarias. El Colegio de Ingenieros siempre ha sido abierto y ha sido proclive al desarrollo de la técnica, de todas, absolutamente de todas las técnicas. Pocas profesiones en el mundo crecen tanto como la ingeniería. Si uno revisa los temas actuales, se encuentra en sociedades más avanzadas, más desarrolladas que nosotros. Por ejemplo, hay una ingeniería que tiene que ver con los vehículos espaciales, con los satélites, con la conquista del espacio. Hay otra que entra a la genética, a las transformaciones genéticas. Veía en una de esas presentaciones una de las imágenes de estos animales mitológicos, creo que era el glifo, que tenía una mezcla de león y también de serpiente y otros animales y de ave, y lo presentaban como metas de experimentos que tienen que ver con la genética. Y hoy también hay otra especialidad en las ingenierías que tienen que ver con las prótesis que proveen elementos de sostén en el cuerpo humano, y supongo que irán avanzando todavía muchísimo más. Es decir, la ingeniería es una profesión basada en la matemática y en las ciencias naturales. Y como ciencias naturales están la física, la química, la biología y las ciencias del agro. Entonces, esa es la concepción de ingeniería. El esfuerzo del Colegio de Ingenieros es mantener la unión en la profesión. Hay reformas que se están haciendo estatutariamente, en estos momentos se está discutiendo, y si todo va bien, en el próximo año regirá un estatuto distinto donde aportará 5 plazas al Consejo Nacional para ser ocupadas por las especialidades. Una de esas plazas está destinada para las ingenierías que tienen que ver con el agro, y es una plaza en la que quien la ejerza, igual que en las otras especialidades, tiene acceso primero al nivel más alto dentro de la institución y se encargan de las actividades como congresos, de las que deberían ser periódicos, programados,
distribuidos a lo largo de todo el territorio, que deben tener su correspondencia con congresos internacionales, o sea, nacionales e internacionales, y sobre todo con el apoyo al crecimiento y a la tecnología. Y cuando menciono esto, no dejo de pensar en Vanderbilt, porque la llegada de él al Perú llega en el julio, me parece, del 1901. Desde el 1902 estaba al mando de lo que hoy es la Universidad Agraria, y por 17 años ejerció el cargo de equivalente al rector en 2 periodos, y tuvo un privilegio, que es el que tiene un soldado, de morir en combate y con el fusil. Él murió de un ataque al corazón dictando clases, ¿no? Y así es como se le recuerda. Pero su llegada estuvo vinculada a un hecho profundo que había entendido la sociedad peruana de la época: la necesidad de modernizar la producción en el campo. Hacia el año 1915 ya se estaba utilizando la mecanización, producto de los motores térmicos, y que permitía elevar enormemente la productividad en el agro. O sea, la visión de los gobiernos peruanos, él vino en la época del presidente López de Romaña. El presidente López de Romaña era ingeniero civil graduado en Inglaterra, y todas las actividades económicas se veían a través del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que subsistió hasta antes del gobierno militar del general Velasco. En el Ministerio de Fomento, el ministro era un ingeniero puneño, graduado en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en esa época del Perú, comienzos del siglo pasado, del siglo XX, al más alto nivel del gobierno habían ingenieros. El presidente de la República y el ministro de Fomento eran ingenieros, y naturalmente que su visión se dirigía a la producción. Y al mirar al campo, y al mirar a la agricultura, y al mirar a las actividades pecuarias, su deseo era la tecnificación como vía del incremento de la productividad, lo que por cierto se logró, quizás no en los niveles que se tuvo, pero sí se logró. En esa época eran importantes los cultivos de caña de azúcar que se tenían en los departamentos de Lambayeque, de donde soy, La Libertad, y también los cultivos algodoneros en Piura, en Lima y en Ica. Es decir, Jorge Vandergen, venido de Bélgica y acompañado también por un equipo belga, lo acompañaron hasta 5 ingenieros belgas de distintas especialidades cuando vinieron para darle nueva vida a la hoy Universidad Agraria. Ellos trajeron tecnología y tenían esa visión, y esa fue su proyección. Y su proyección en el Perú, igual que la de Havich, ha ido muchísimo más lejos que la sola Universidad Agraria, como la proyección de Havich ha ido muchísimo más lejos que la sola Universidad de Ingeniería, porque cuando en el Perú se crearon otras universidades especialmente al interior del país, todas miraron como fuente de referencia a las 2 escuelas grandes de ingeniería que habían, la Universidad de Ingeniería y la Universidad Agraria. Entonces, sus conocimientos, su esfuerzo, su visión abarca en la historia del Perú mucho más de la visión que tuvieron en esa época. Nosotros, como todos los años, hoy más temprano dije que dedicamos 51 de las 52 semanas del año a trabajar y a progresar, pero hay una semana que a modo de recuerdo, a modo de meditación, a modo de reencuentro con sus orígenes, reencuentro con la razón por la cual uno está en esta institución, en este mundo,
repasamos los anales de nuestra propia historia y vamos a las fuentes de nuestra historia y necesitamos entender nuestra historia y los hechos que ocurrieron, porque no fueron hechos circunstanciales y situaciones gratuitas, fueron el deseo de compromiso con el Perú a través del desarrollo y de la tecnología, y eso es lo que tuvieron en común Eduardo de Habich y George Van der Veen. Entonces, nuestro homenaje, nuestro reconocimiento a George Van der Veen, y me atrevo a decirlo, que él hubiera sido partícipe de mantener siempre una ingeniería unificada en el país. Muchas gracias. Muy agradecido, ingeniero Herrera. Con las palabras del ingeniero Herrera damos por terminada esta ceremonia de homenaje